Bien, buenos días de nuevo. Todos sabemos, y seguro que no es nuevo lo que os voy a decir, que todo en esta vida tiene un comienzo. Pues Mateo también nos refiere un comienzo. Y es el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo en la tierra. No de la vida del Señor Jesucristo, porque Él es Dios y Él es eterno. Él viene de la eternidad, sino su ministerio en la tierra, lo que también se ha dado por llamar el tiempo de popularidad, en el que Jesús ya empieza a manifestarse a Israel de manera pública y evidente. Bien, pues leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, Mateo capítulo 4, versículo del 12 al 17. Dice la palabra del Señor: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, pero no se quedó en Nazaret, sino que estableció su residencia en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tiniebla vio gran luz, y los que habitaban en registro de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego, por ejemplo, Marcos, en el capítulo 1, amplía la información o complementa la información de Mateo, en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús se dirigió a Galilea y, predicando el Evangelio de Dios, decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y asimismo también Lucas, en el capítulo 4, nos dice en el versículo 31: desde allí descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y allí se dedicaba los sábados a enseñar a la gente, que se admiraban de su enseñanza porque les hablaba con autoridad. Y también versículos 42 y 44. Cuando amaneció, Jesús salió de Capernaum y se retiró a un lugar desierto. La gente le buscaba y cuando le encontraron trataron de retenerle para que no los abandonase. Pero él les dijo: también es necesario que anuncie el Evangelio del reino de Dios a otras ciudades, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Capernaum. Y después de este comienzo, pues ya empieza, por ejemplo, a buscar a los discípulos y a llamarlos para que le siguieran. En el texto que hemos leído, y particularmente en Mateo capítulo 4, del versículo 12 al 17, aquí tenemos un relato acerca de la predicación de Cristo en las sinagogas de Galilea. Por los otros evangelistas, especialmente por Juan, vemos que hubo un lapso de tiempo con varios episodios entre la tentación en el desierto, capítulo 4, comienzo del capítulo 4 de Mateo, y el comienzo del ministerio de Cristo. Cristo no fue a Galilea hasta que se enteró del encarcelamiento de Juan, para dar tiempo al precursor a preparar el camino del Señor antes de que el Señor apareciera. Juan era el heraldo, era el mensajero del rey, anunciando que venía el gran rey. Juan debía de ser el heraldo de Cristo, no su rival. Por eso Jesús todavía esperaba. Todavía no era su momento. Era el momento de Juan el Bautista. No era el momento de Jesús. Cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba preso, vio que esto era una premonición de su propio rechazo. Al rechazar al heraldo del rey, al rechazar al enviado del rey,
al mensajero del rey, la gente estaba para todos los efectos rechazando al rey. Si rechazas al mensajero, ¿qué significa eso? Que automáticamente rechazas al rey. Rechazas al que viene detrás. Marchó allá tan pronto como se enteró del encarcelamiento de Juan, no por su propia seguridad, sino también para suplir la ausencia del Bautista y comenzar a edificar sobre el fundamento que Juan ya había puesto. Dios no se deja a sí mismo sin testimonio, ni a su iglesia sin líderes. Nunca han faltado. Pero no fue ningún temor lo que le llevó al norte de Galilea. En realidad se dirigió al centro mismo del reino de Herodes, el mismo rey que había hecho encarcelar a Juan. Al dirigirse a Galilea de los gentiles, mostraba que Jesús estaba más cerca de los gentiles que de su pueblo, y que estos eran más receptivos al evangelio que los judíos. Jesús permaneció en Nazaret hasta que el pueblo intentó matarle por proclamar la salvación para todos los hombres, incluidos los gentiles. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 30. Luego se dirigió a Capernaum, junto al mar de Galilea, un área originalmente poblada por las tribus de Zabulón y Neftalí, a muchos kilómetros de Nazaret. El traslado de Jesús a Galilea fue un cumplimiento de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 1 y 2, unos 700 años antes de que ocurriera. Los ignorantes y supersticiosos gentiles, incluidos los rudos y judíos de segunda clase que había en Galilea, vieron una gran luz, la de Cristo, que es la luz del mundo, y por extensión el Evangelio. Estos lugares estaban en tinieblas. Quienes están sin Cristo están en la oscuridad, más aún. Ellos mismos son tinieblas. El que está sin Cristo no solo está condenado y en tinieblas, sino que no puede ver ninguna clase de luz. Por mucho que tú quieras salvar a alguien, no podrás. Es por ejemplo, el que se está ahogando. Si tú no sabes nadar, por mucho que quieras salvar que se está ahogando, tú no vas a poder. Si en ti no hay luz, si en ti no hay salvación, si en ti no hay un mensaje de salvación, de redención, por mucho que quieras, tú no podrás salvar a nadie. No podrás dar luz, no puedes dar lo que no tienes. Dice la palabra que estaban asentados en oscuridad. Asentados en oscuridad, la palabra griega nos indica inactividad. Estaban como una condición cómoda. Amaban esa condición. Vas al mundo, como se ha dicho esta mañana, ¿yo de qué me tengo que arrepentir? Yo estoy muy bien así. Déjame con mi religión, déjame con mi filosofía, déjame, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esta es la condición en la que se encontraba Capernaum y toda Galilea, ¿no? Esta es la condición que encontramos, desgraciadamente, a nuestro alrededor. Amaban esta condición, el mundo ama esta condición. No me prediques el Evangelio. No me calientes la cabeza, yo estoy bien como estoy. Desde entonces Jesús asumió el mensaje que Juan había predicado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era un llamamiento adicional de renovación moral en preparación de su reino. El reino estaba ya, en el sentido de que el rey ya estaba presente. El reino se ha acercado, el reino ya está aquí.
porque el rey está aquí. No era un reino completo, como ahora vamos a hablar, ¿no? Pero ya estaba el rey. Quiero resaltar y llamar vuestra atención en 2 puntos o aspectos de estos versículos que hemos leído. El primero, dice que arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Con este texto comenzó Jesús a predicar. Por ahí comenzó a él, como comenzó el Bautista. Y así nos enseñó a que comencemos nosotros. Ese es el mensaje. Podemos rellenarlo un poquito más, meter más información. También hay que recordar que Jesús y Juan el Bautista no eran cristianos. Aún el Nuevo Testamento no estaba escrito. Entonces digamos que el mensaje era muy concreto, muy directo y muy entendible para los judíos. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, porque era lo que estaban esperando los judíos. Pero nos enseñó que ahí comienza el mensaje, y no de otra manera. No es preciso ser un gran maestro o teólogo en lo referente al contenido del mensaje del Evangelio. El tema del Evangelio no está gastado o muy trillado, ni es anticuado. Muchos quieren, como también se ha comentado esta mañana, endulzarlo, hacerlo más aceptable, pero no. El mensaje no es antiguo. El mensaje no es antiguo y es tan necesario ayer como hoy, porque el pecado es el mismo, como también se ha comentado esta mañana, el pecado es el mismo, el de ayer y el de hoy. Lo que una vez se ha predicado y escuchado, puede y debe predicarse y escucharse de nuevo con mucho provecho si se predica y se escucha mejor y más veces. Esto lo predicó como evangelio, no solo el austero Juan, que era tenido por demasiado severo, sino el dulce y bondadoso Jesús. Juan, decían que era un hombre austero y severo, y Jesús, que era más amigo de todos y hablaba con más bondad y dulzura. El mensaje era el mismo. El mensaje era el mismo. Puede cambiar el mensajero, pueden cambiar las formas, pero no tenemos permiso para cambiar el mensaje. Por supuesto, las formas de hablar y de entender las cosas del siglo I no son las maneras de entender y de hablar del siglo XXI. Y hay que adaptar el vocabulario y las formas, pero no el mensaje. El mensaje no se cambia, no tenemos permiso para cambiarlo. Y el segundo aspecto o segundo punto del que quiero llamar vuestra atención es que el reino de Dios o el reino de los cielos, el reino de Dios o el reino de los cielos, como le llama Mateo, el único que dice el reino de los cielos, y esto tiene su explicación. Mateo, ¿a quién fue escrito principalmente? Para los judíos, y los judíos ya sabéis que eran muy celosos y muy reticentes a usar el nombre de Dios. Por lo tanto, Mateo, para no encontrar una resistencia innecesaria, pues en vez de decir el reino de Dios, usa el reino de los cielos, ¿no? También en esto nos da una enseñanza a nosotros de no poner innecesariamente obstáculos en la predicación. Cuando hablamos con cierto tipo de personas o en cierto tipo de circunstancias, ¿no? Se trata de la esfera en la que Dios reina. El reino de Dios o el reino de los cielos se trata de la esfera en la que Dios reina, en la que su voluntad es respetada y cumplida. De principio a fin de la Biblia se presenta el reino de Dios
en 6 fases sucesivas. En el paraíso, la teocracia de Israel, el reino de Dios anunciado por los profetas, el reino ofrecido y rechazado en la primera venida de Cristo, el reino de Dios escondido en los corazones y manifestados ahora por Él y por la Iglesia, y el reino eterno, que es el que falta por venir, en la gloria del futuro reino de Dios, por los siglos de los siglos. Estamos en el penúltimo, reino de Dios escondido en los corazones y manifestados ahora por y en la Iglesia. Ya queda menos para que el Señor venga y para el reino eterno que ha prometido. Jesús declaró que el reino había venido con poder y que estaba en medio de su pueblo. En su ascensión, Jesús mandó a sus discípulos que fueran sus testigos en el mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Debemos testificar sobre el reino de Jesús como el Rey de Reyes. La posición actual de Jesús como Rey del cosmos es invisible. El mundo ignora o niega su soberanía. Es tarea de la Iglesia, es decir, de nosotros, dar testimonio visible de este reino invisible que Jesús inauguró hace ya muchos siglos, pero que está. Es invisible, pero que está. Y aunque es invisible, se manifiesta de muchas y diferentes maneras. La conversión, los milagros, el testimonio, el amor, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor Jesucristo ya ha sido coronado en el cielo. Pero es como si fuera un rey en el exilio, con unos pocos súbditos leales, la Iglesia. Cuando Él regrese, consumará plenamente su reino. El Señor ha inaugurado su reino. Es como he comentado, su reino ya está aquí, pero hay provincias rebeldes, pero el reino es suyo, y volverá a Él. Y aunque hay provincias rebeldes, su reino se manifiesta por todos y cada uno de nosotros en particular, y por la Iglesia, por cada uno de nosotros en general, y por la Iglesia en particular. En el Nuevo Testamento indica que el reino de Dios es tanto presente como futuro, y ahí se usan las expresiones ahora no, ahora sí, pero todavía no. Los cristianos debemos entender y aceptar ambos aspectos. Considerar el reino como totalmente hecho realidad. Es un hecho. O como totalmente futurista. Es tergiversar el mensaje del Evangelio. El reino es un hecho real y también es futurista, es futuro. Las dos cosas. Si damos más importancia a uno que a otro, nos estamos equivocando. Servimos a un rey que ya está en el trono. Sí, importante, servimos a un rey que ya está en el trono. Muchos todavía lo tienen aquí. Lo sabéis. Muchas representaciones en nuestro mundo cristiano todavía lo tienen aquí. Y eso es un gran error. E incluso se puede decir que herejía o blasfemia, porque Él ha resucitado. Él ya está en su trono. Sin embargo, esperamos su retorno triunfal en gloria
cuando toda rodilla se doblará ante Él. Romanos capítulo 14, versículo 11. Y para terminar, quiero también ver esta expresión arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado de otra forma más. Arrepentíos, el reino de los cielos ya está aquí. Considerémoslo seriamente. Este mensaje continúa hoy. El llamamiento continúa. El reino está aquí. Pero no sabemos cuánto tiempo aún. No sabemos cuánto tiempo aún. Por lo tanto, arrepiéntete. Cree en el Evangelio y entra en el reino. Hoy todavía puedes. Mañana no lo sabemos. Que el Señor bendiga. Amén.